gases ideales, porque se acuerdan que es lo que les dije. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Trabajar con esta ecuación y vamos a ir a lo que se les llama procesos adiabáticos. Un proceso adiabático, como dice acá, es que no hay transferencia de calor, ¿sí? La transferencia de calor, es decir, esto de acá, calor nada más, ¿eh? La transferencia de calor entre el sistema y el medio, eso no, o sea, no hay transferencia de calor, no existe calor. Para evitar eso es que en general puede hacerse de varias formas. Se lo envuelve, ¿sí? Se lo envuelve al sistema mediante unas membranas que se les llama adiabáticas, que impiden el paso de calor, ya sea desde el interior hacia afuera o desde el exterior hacia adentro. Eso se llama paredes adiabáticas. ¿Qué opinan ustedes? Una pared adiabática, ¿cómo será el K de una pared? Supongamos que tenemos una pared así, estoy tomándoles lección, que tenemos una temperatura T1 y una temperatura T2 del otro lado de la pared, ¿sí? Y una temperatura T2 del otro lado de la pared. Entonces, hay un flujo de calor. Si este flujo de calor no puede pasar, ¿cómo será el K o el coeficiente de conductividad térmica de ese aislante? En condiciones ideales, profe, sería prácticamente nulo. Claro, no existe nada, físicamente no es nulo, o sea que es muy chico, digamos que tendiendo a cero, pero nunca a cero. Como tampoco está el conductor perfecto, que tiende a infinito. Acuérdense que o sea, estamos con cosas materiales, finitas. Entonces no podemos, no hay un conductor, un aislante perfecto, así como tampoco hay un conductor perfecto. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, muy bien. Quiere decir que cualquier que tenga un muy bajo coeficiente de dilatación, coeficiente de dilatación, de conductividad térmica, cualquiera de esos nos puede servir como pared o pared aislante o lo que sería una pared adiabática. ¿Estamos? Otra manera de evitar que haya transferencia de calor entre sistema y un medio, que no sea la pared adiabática, es, por ejemplo, como el primer experimento que hicimos nosotros. Mantener siempre el sistema o todo el dispositivo, como hacíamos, dentro de, por ejemplo, un baño de agua a temperatura constante y con la misma temperatura del interior. Entonces, si ambas temperaturas son iguales, no va a haber una transferencia de calor. ¿Estamos? Bien, muy bien. Entonces vamos a lo que teníamos. Quiere decir que desde el primer principio, o sea, todavía no vamos a hacer este diagrama, porque necesito, el diagrama PV tenemos que ver cuál es la curva que representa a un proceso adiabático. ¿Está bien? Ustedes fíjense que puede haber muchos cambios. Puede cambiar la presión, entonces puede cambiar la temperatura, ¿no? Sin que haya transferencia de calor. Si cambia la temperatura, en el primer principio cambiará la energía interna. Puede que cambie el volumen, ¿sí? Puede que cambie el volumen y puede que también, debido al volumen, cambie la temperatura. ¿Se entendió eso? La temperatura no solamente podría cambiar, como hemos visto hasta acá, por una transferencia de calor, sino que también esa temperatura podría cambiar, ya sea porque cambie la presión o ya sea porque cambie el volumen, o ya sea porque cambien los dos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces nosotros, ¿qué podríamos decir? Que ahora, en lugar de esto que voy a escribir acá,
los va a asustar un poco porque son medias fórmulas, un embole, pero si le seguimos el ritmo, todavía la gráfica no la voy a hacer hasta no tener algo más concreto. Bien, entonces de gas ideal lo que habíamos dicho que la temperatura, ¿sí? La variación de temperatura podría ser, la variación de temperatura, podríamos decir que es igual a la suma de la variación de la temperatura, ay, ¿qué les dice esto? Respecto de la presión, respecto de la presión, cuando el volumen se mantiene constante, es decir, cuando no cambia el volumen, o también más la variación de la temperatura respecto al volumen, la variación de la temperatura respecto del volumen, ¿sí? Respecto del volumen, cuando la presión se mantiene constante. Eso es lo que quieren decir estas ecuaciones, ¿no? O sea que la temperatura va a cambiar cuando cambie la presión, el volumen o las dos cosas. ¿Estamos? En un proceso adiabático, ¿no? Cuando no hay transferencia de calor. Cuando hay transferencia de calor, la temperatura cambia porque precisamente le estamos entregando calor. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí está con esto? Bueno, como hice hoy, despejo la temperatura, fíjense que voy a despejar la temperatura de la ecuación de estado de los gases ideales y voy a tener P por B, ¿sí? P por B sobre NR. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, tercer paso, ¿sí? La derivada de la temperatura. La derivada de la temperatura. Respecto de, ¿qué tengo primero? La presión. Según nosotros, ¿a qué me va a quedar igual? AB sobre N por R. AB, muy bien, sobre N por R. Perfecto. Luego, puedo decir que, acá abajo lo pongo, que el diferencial de temperatura, que es lo que yo estoy buscando, no siempre, cómo es que varía la temperatura cuando no tengo transferencia de calor, que el diferencial de temperatura me quede igual a B, ¿sí? ¿Me siguen? Sobre N por R, ahí, N por R, por diferencial de P. Ah, lo que hice fue pasar el diferencial de P para acá, ¿no? Hice esto. Y quedó el diferencial de T sol. Bueno, muy bien. Lo mismo de acá de T, hago la derivada de T. Para la gente que le guste el análisis matemático, esto es entretenido. ¿Y eso de dónde lo saqué? De acá, ¿de dónde tengo esto? A ver. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos a tener ahora diferencial de T sobre diferencial de B, o sea, la derivada de T respecto de B, ¿a qué va a ser igual ahora? De acuerdo a esta ecuación, ¿a qué va a ser la derivada de T respecto de B? AP sobre NR. Muy bien. Entonces tenemos P sobre NR. Eso esto que tengo acá lo van juntando ustedes, ¿no? Esta ecuación de acá, ¿sí? Y esta otra que voy a sacar acá. Entonces podría decir que, yo podría decir que
Se me va, no importa. Entonces yo podría decir que la diferencial de t, ¿no? En este caso, diferencial de t me va a quedar igual, ¿sí? Igual a lo que es p diferencial de b sobre n por r. Lo mismo que me quedó allá, nada más que en vez de diferencial de p, diferencial de b. Todo esto no he hecho más que derivar, o sea, ver cómo varía la temperatura con respecto desde la ecuación de estado de los gases ideales. No inventé nada nuevo, ni saqué nada nuevo bajo el sol. Muy bien, entonces vamos a ir a lo que le llamamos un proceso adiabático, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que en un proceso adiabático no teníamos calor entregado, pero sí vamos a tener variación de la energía interna, ¿no? Entonces vamos a la ecuación del primer principio. ¿Cómo es que puedo hacer yo para compartir? Voy a ir a compartir, espero que hayan copiado algo. Voy a ir a compartir una pizarra en blanco. Bien. Entonces, de acuerdo al primer principio, nosotros teníamos que, siempre lo escribimos al primer principio, esto más menos trabajo, y podemos empezar a hacer una suposición para no estar escribiendo tanto más menos, y eso era igual al cambio de la variable de estado o de la energía interna. Muy bien. Entonces, de acuerdo al primer principio, como el proceso es adiabático, esto es igual a 0. Vamos a suponer, esta suposición, si la pueden anotar, que el gas se expande. Por lo tanto, el trabajo, ¿cómo sería? Si el gas se expande, el trabajo, ¿cómo sería? Negativo. Entonces vamos a tener menos omega igual a la variación de la energía interna. Como habíamos demostrado, cualquiera sea el proceso, la energía interna iba a ser igual a N por CB, ¿sí? Por la variación de la temperatura. Esto para cualquier proceso, y para el proceso, incluso este proceso adiabático donde calor es cero. Esto es un proceso adiabático. Muy bien. Entonces, ¿sí? Vamos a tener primeramente. Entonces el trabajo, si dijimos que se expande, lo podemos poner como P por diferencial de B, ¿no? ¿Sí? P por diferencial de B. Y eso va a ser igual. Ahora, dijimos que la temperatura podía variar por dos cosas, ¿sí? Porque varía la presión y porque varía, ¿sí? Y porque varía el volumen. Entonces nos quedó recién que para un caso la temperatura nos quedó B diferencial, el diferencial de temperatura. Pónganme acá si quieren diferencial de temperatura. Entonces, B diferencial de P, ¿sí? Sobre NR. Eso nos había quedado recién. 1. NR. Más, si quieren ponérselo así, más N por CB, o sea, la otra, el N por CB, y ponemos la suma de los dos diferenciales de la temperatura. Que habíamos puesto P diferencial de B, ¿a qué les hace acordar eso? P diferencial de B, ¿sí? Sobre lo que sería N por R. N por R. Muy bien, 10. ¿Vieron lo que hice, no? Pusimos el trabajo del primer principio para un proceso adiabático y supusimos que el gas se expande, entonces realiza trabajo.
Entonces, nosotros sabemos que es igual a la variación de la energía interna, N por CB, por la variación de la temperatura. Pero la temperatura en un proceso diabático, como no hay calor para que le eleve, puede ser que cambie, o porque cambia la presión, habíamos dicho, o porque cambia el volumen. Esos cambios de presión y volumen los sacamos desde la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Igual no importa qué cantidad de moléculas tengamos, porque ahí veo que como que se podrían simplificar. Sí, ahora lo voy a simplificar. Ah, no, pensé que me estabas preguntando si el gas era biatómico o monoatómico, ¿sí? No. Ah, no, sí, ahora lo voy a simplificar, sí. Sino que voy paso a paso. Entonces, tal como dijo la compañera, sin importar de qué gas, qué cantidad de moles estemos hablando, nosotros vamos a tener esto así. ¿Está bien? ¿Eso es lo que me pedías? Alumna. Sí, en realidad te estaba preguntando si no nos iba a importar directamente, o sea, si podíamos concluir que no nos interesaba la cantidad. Eso es lo que podés, sí, perfecto. Ah, ok. Eso es, esta conclusión que vamos a sacar vendría siendo para cualquier número de moles. ¿Dónde lo sacamos? Apenas simplificamos esto. Son tan inteligentes que se me van adelantando. ¿Qué más me pueden enseñar? Está bien, yo chocha. Así me gano la guita fácil yo. Bueno, ustedes trabajan y yo, Bueno, entonces, muy bien. Fíjense que este término P diferencial de B lo tengo también acá. ¿Está bien? Tengo P diferencial de B acá y acá. Por lo tanto, podríamos pasar, vamos a hacer alguna manganeta, vamos a poner acá CB, lo vamos a pasar de este lado, CB de B diferencial de P, sobre, me quedó en realidad R, ¿no? Sobre R. Espero que le entiendan a la letra. Igual a... Esto es antidocencia totalmente. Vamos a poner CB sobre R de nuevo, CB sobre R. De P diferencial de B. Esta es la parte más engorrosa porque tiene el tema de las matemáticas. Pero una maravilla, esta conclusión que vos sacaste recién acá, está perfecta. Que todo esto va a ser válido para un gas sin importar la cantidad de moles o masa que tengamos de ese gas. Bueno. Entonces vamos a tener acá P diferencial de B, en que estábamos así, en el P diferencial de B, más sería porque voy a pasar el P diferencial de B para acá. Eso es lo que hice, tratar de limpiar los P diferencial de B para un lado y los otros para el otro. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener, fíjense que acá tenemos, acá podríamos sacar desde ya como factor común, ¿no es cierto? Como factor común, podríamos sacar, vamos a tener menos CB sobre R, ¿sí? Fíjense que esto viene desde el primer principio, no le pierdan el hilo de la conversación, ¿eh? Por eso agarré y abrí otra pizarra. CB sobre R de B diferencial de P, y acá vamos a tener que CB igual a P. Vamos a tener que P diferencial de B, y acá nos vamos a encontrar con, oh, sorpresa. P diferencial de B va a ser igual factor común de ¿quién? De CB sobre R más 1. CB sobre R, ahí ya le pongo la B, CB sobre R más 1. Esto es todo matemática chino básico. Bueno, no. Entonces, vamos a tener, una vez que tenemos esto, fíjense que acá tengo P, me siguen B
diferencial de P. Esto es una constante, ¿no? Entonces tengo B diferencial de P y acá tengo P diferencial de B. Entonces, lo que voy a hacer va a ser separar las variables. P con P, B con B. Lo que es con volumen, lo llevo con volumen, y lo que es con presión, lo llevo con presión. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tener que menos, le voy a seguir dejando el menos ese hasta que me canse, CB sobre R, voy a poner diferencial de P, que tengo ahí, sobre lo que es E. ¿Sí? Separé variables, por eso llevo las P con P y las B con B. Y esto va a ser igual a diferencial de B sobre B, que tengo ahí, ¿no? Pasé el B para acá abajo, el B pasé los B, separé variables, eso, ustedes le llaman separando variables. Bien, entonces vamos a tener que esto me va a quedar factor común de CB sobre R. Y esto para los que alguna vez ya vieron esto en química se van a acordar. Más 1. Entonces, eso es, al separar variables, lo que me va a ir quedando. Muy bien. Entonces, acá me va a quedar, como verán, yo quería saber de partir de que la temperatura varió con la presión y el volumen en un proceso adiabático, voy a ver cómo queda uno en función de la otra. Cómo quedan estas dos variables de estado, presión y volumen. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a pasar. Voy a dejar diferencial de P sobre P, con el signo negativo ese espantoso que tiene ahí, sobre P, y voy a pasar todas las constantes o características de gas ahí acompañando a lo que es el diferencial de volumen. Al diferencial de volumen y que me va a quedar igual a esto multiplicado por R y dividido por CB, ¿no? En realidad multiplicado por R y dividido por CB me va a quedar igual a 1, ¿no? ¿Estoy bien, no? Sí. 1 más, es decir, paso esto, ¿sí? Paso esto para acá. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, me va a quedar 1 más R sobre CB. Acomoden ustedes y van a ver si no. 1 más R sobre CB. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora viene la parte ay, ¿qué hice? ¿Estará la pizarra? Sí. Bueno, entonces, ahora viene la parte donde nosotros terminamos de acomodar esto y me va a quedar menos diferencial de P, ¿sí? Menos diferencial de P sobre P igual a diferencial de B, ¿sí? Diferencial de B sobre B, y ahora les voy a hacer pensar en algo. Diferencial de B sobre B. Y este paréntesis me va a quedar haciendo factor, poniendo CB factor común, entonces vamos a tener CB dividido 1 CB y acá voy a tener CB, ¿no? CB más R sobre CB.
Vamos a sacar este término para acá y vamos a poner. CB más R, chicos, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan cuando... Exactamente, muy bien, señorita. Esto sobre CB. Entonces, esto es igual a poner CP, o sea, lo que sería CP, sobre CB. Entonces, a este término, para los valores, para los procesos adiabáticos, a CP, a la relación de calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante, se le determina gamma. Recuerden esa definición, no la van a recordar porque ni siquiera leyeron la diapositiva, no importa. Dice que el calor específico a presión constante es R veces mayor, ¿sí? Es R veces mayor que el calor específico a volumen constante. Por lo tanto, este gamma, dependiendo del tipo de gas, es mayor que 1. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, habiendo hecho todo esto, vamos a la ecuación final. Ecuación final. Entonces vamos a tener, de acá tenemos menos diferencial de P sobre P. Y esto va a ser igual a gamma, ¿no? Por diferencial de B sobre B. Diferencial de B sobre lo que sería B. Muy bien. Muy bien. Entonces nosotros con eso vamos a tener que, integrando, nada más y nada menos, ¿sí? Integrando, acá que tenemos, ¿sí? Integrando ambos miembros, fíjense que me quedó diferencial de P, integrando, me va a quedar que menos el logaritmo natural de P más una constante C, porque no tengo límites de integración, no tengo condiciones iniciales. Fíjense que para cualquier mol, cualquier número de moles, o sea, de gas, y en las condiciones que venga, siempre que sufra un proceso adiabático. Entonces, nosotros vamos a tener que le vamos a agregar acá, como somos revivos, el logaritmo natural de una constante, ¿no? La famosa constante C. ¿Por qué? Porque si estoy integrando y la variable me da logaritmo natural, por eso le agrego como logaritmo natural de la constante. Y esto va a ser igual a gamma por el logaritmo natural de B. Una cosa de locos. Bueno, luego, si empezamos a trabajar acá, paso gamma por el logaritmo natural de B, ¿sí? El logaritmo natural de B más el logaritmo natural de C, de P, perdón, que estoy hablando de pelotudez. Y esto va a ser igual a el logaritmo natural de la constante. Logaritmo natural de una constante. Esto sería lo mismo que poner, ¿no? Esto sí, B a la gamma, ¿no? Entonces tenemos B, el logaritmo natural de B a la gamma, logaritmo natural de B a la gamma. ¿Y cómo podemos expresar esta suma? El logaritmo natural de una variable más el logaritmo natural de otra. ¿Como un producto? Exactamente. De B a la gamma por P. ¿Por qué? Porque la gamma estaba acá adelante, ¿no? B a la gamma por P es igual a el logaritmo natural de C. Y acá viene la parte que yo debería escribirla bien y en limpio. De todos modos, esto está hecho, ¿no? Bien,
Entonces, estos serían una ecuación que me liga el volumen en un proceso adiabático que sufre un gas que tiene un calor específico a presión constante y a volumen constante determinado, ¿no? Entonces, acá lo que me está jodiendo precisamente sería el logaritmo. Le aplico E. Podemos usar exponencial. Muy bien. Entonces, chau, qué piola que es esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que, ahora viene, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo más elegante, que P por B, fíjense, que P por B a la gamma es igual a constante. P por B a la gamma es igual a la constante esa C que tengo ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que al inicio, escríbanlo si quieren, al inicio de un proceso, P1, y ya les voy a hacer una relación con otro, P1 por B1 a la gamma es igual, ¿sí?, a el valor P2 por B2 a la gamma. Es decir, que ese producto se mantiene constante. Entonces, conociendo una, puedo sacar otra. Gamma, acuérdense que es P sobre CB. Entonces, eso es lo que quiere decir. Que durante un proceso adiabático, y ahora voy a graficar esta función. Durante un proceso adiabático, esta relación o este producto, ¿sí?, siempre se mantiene constante. No importa la cantidad de puntos que yo tome, esta relación P1 por B1 a la gamma, P2 por B2 a la gamma, igual a P3 por cuando el proceso es adiabático. ¿Está bien? Esta sería la gran estrella. Después, desde la ecuación de estado, nosotros vamos a tener que P por, desde la ecuación de estado de los gases, reemplazando ahí, le va a quedar a la gamma menos 1, es todo un reemplace nomás, a la gamma menos 1 sobre gamma, ¿sí? La temperatura va a eso, también es igual a constante, ¿sí? Eso va a ser igual a constante. Mañana con los ejercicios, el viernes con los ejercicios, ustedes van a ver muchísimo de esto. Bueno, pero ¿cómo es un proceso adiabático? Porque yo acá les dije que no había transferencia de calor, partimos del primer principio, luego dijimos si no hay transferencia de calor, puede que la temperatura varíe porque varía la presión o varía porque varía el volumen. Trabajamos todo ese primer, entonces nos quedaba el trabajo, trabajamos todo ese primer principio, ¿sí? Todo ese primer principio lo trabajamos, hicimoslo y llegamos a esta expresión, que en cada uno, los estados, el producto de P1 por B1 a la gamma, se mantiene constante a lo largo de todo un proceso adiabático. Me voy a sacar cómo es el proceso adiabático. Voy a otra jarra, como tengo muchas. Entonces, basta que no me... No. ¿Me rayar la misma? Sí, mucho. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde se busca otra pizarra? Bueno, entonces, no importa. Vamos a tener acá, vamos a ver qué pasó. Nosotros tenemos que... yo dije que P, ahí llegamos, para cualquier proceso adiabático, P por B a la gamma es igual a una constante. Nosotros lo que hacemos es representar todos los procesos, los representamos en un diagrama PB. Entonces, podríamos poner que P en función de B nos va a quedar igual a la constante, una constante cualquiera, que le pueden determinar un valor, ¿no? Eso se los dan, o todas las características del gas, pero sobre todo sobre el volumen a la gamma. Fíjense que acá me queda un tipo de
¿Puedo borrar esta primera parte? Sí, profe. Y ahí me van a preguntar. Sí. Creo que hay una opción que es como Sí, agregar hay páginas una a la opción. pizarra. Sí, seguro, seguro. Si yo la estaba, eso es lo que creí que iba a sacar recién, pero no lo saqué. Bueno, entonces vamos, para el segundo principio, prometo chicos, no, pero el segundo principio es mucho más piola que esto es larguísimo. Bien me dijo Pablo, te va a ocupar toda la clase. Bueno, entonces vamos a tener acá, en el diagrama PB que nosotros tenemos acá, vamos a hacer una curva, lo que sí que voy a cambiar el color, ¿sí? Que me represente, fíjense que esto me queda 1, o sea que el proceso es 1 sobre b a la gamma, esto es como x a la y, ¿no? 1 sobre b a la gamma sería más o menos un proceso, oye, ¿eso qué es? Un proceso de este tipo. No sé qué es esto. Ah, este es el otro. Tengo dos cosas ahí abiertos. Ahí está. Bueno, entonces vamos a tener, si yo voy de cualquier estado, del 1 al 2 o del 2 al 1, como dijimos que se había expandido el gas, vamos a partir por un proceso diabático desde 1 y vamos a llegar hasta 2. Esta forma de la curva es debido a esta función de acá, ¿eh? Bueno, y vamos a llegar al estado 2 por un proceso diabático. Esto porque yo dije que tomamos el trabajo como negativo. Entonces acá vamos a tener un B1. Vamos a escribir todas las variables de estado, ¿no? Acá vamos a tener un B2, cuya relación con la temperatura, con la presión, acá vamos a tener, entonces, la presión 1, la presión en 1, y acá vamos a tener lo que es la presión en el punto 2. Ahí está. Esto sería en 1. ¿Sí? La presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. ¿Qué me falta representar acá? Las isotermas. Muy bien, perfecto. Lo que falta acá es precisamente representar, ¿sí?, las isotermas. No confundir un proceso adiabático con la inclinación de las isotermas. Acá tendría una isoterma T1, ¿está bien? Y acá tendría, yo sola nomás me embarco en esto, la isoterma T2. ¿Está bien? No confundan lo que les digo, no confundan, no vayan a confundir un proceso adiabático con un proceso isotérmico. Las isotermas tienen ciertas inclinaciones y las adiabáticas, la curva adiabática viene precisamente desde acá su representación en el diagrama de Clausius-Clapeyron. ¿Estamos? Entonces, vamos a ir a lo que es como un breve resumen. Perdón. ¿Se entendió esto? Y entonces acá el primer principio, el trabajo hecho por el sistema, me va a quedar precisamente bajo la curva, ¿sí?, de la adiabática. ¿Está bien? Ahí va a quedar representado el trabajo. Y calor es 0, porque en un proceso adiabático el calor es 0. Ejemplo, el termo ese que decía, podría decir que era casi adiabático. Vieron que Jessica dijo, este termo es muy bueno y tengo otro más flojito. Bueno, entonces en la experiencia que les dio el otro día. Entonces, ese muy bueno, ese termo muy bueno tiene un K, una conductividad térmica muy baja, es decir, que es muy buen aislante. No permite que se salga el calor del agua hacia el exterior, ni tampoco, si tiene agua fría ahí adentro, tampoco permite que se le caliente con agua desde el exterior hacia adentro.
Entonces ahí podemos decir que tenemos un proceso adiabático. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Mucho para estudiar, ¿no? Profe, una pregunta. Se supone que también hay una variante de la ecuación de presión por volumen a la gama. Se supone que también hay una variante La por temperatura, que la se la dije temperatura y recién. el volumen. Presión por la temperatura, ¿sí? No, perdón, volúmenes. Perdón, temperatura, perdón. Esta viene reemplazando de la variable de estado. Esto no hay que aprender nada. De la ecuación de estado, ¿sí? Reemplaza una en función de la otra. Esa se lo dan en los libros, ¿no? Como esto es una constante y entonces la constante, ¿sí? A la gama y toda esa cosa, entonces le ponen que B por T, ¿sí? A la gama menos 1, ¿sí? Le va a quedar así, a la gama menos 1. Esto lo puede deducir tal cual lo hice, pero mucho más fácil porque ya tiene la básica que sobre gama, digamos, ¿no? La temperatura. Y eso es igual a constante. No es nada de memoria que se tiene que aprender, simplemente siempre las variables, ¿sí? Las variables van cambiando, o sea, teniendo en cuenta las propiedades del gas, es decir, los calores específicos a presión constante y a volumen constante. ¿Estamos? Bien. Ahora, eso es, pero siempre para los procesos adiabáticos, dependiendo los datos que le den, va a utilizar esto. Por eso estaba para hacer un breve resumen, cuando dije dependiendo los datos que le den. Bueno, entonces vamos a empezar por atrás, por lo último hacia lo primero. Cuando nosotros tenemos entonces un proceso adiabático, vamos a tener que esto es igual a constante, quiere decir que conociendo, ¿sí? Conociendo la relación, qué sé yo, de las presiones, nosotros vamos a tener lo que les decía recién, esto quiere decir que P1 por B1 a la gama es igual a P2, ¿sí? P2 por B2 a la gama. ¿Estamos? Y así sucesivamente para cualquier otro punto intermedio que tengan acá, pueden encontrar los valores de las presiones y de los volúmenes conociendo las relaciones. Los calores específicos se determinan dependiendo el tipo de gas, se los determina desde las tablas, ¿no? O sea que gamma es un valor que para un gas monoatómico es 1,4. Bueno, entonces, después esto no es una R, es una P. Después, ¿se acuerdan esto? La ecuación de los gases ideales que les dije recién. Cuando tenemos, en lugar de una diabática, una isoterma, síganme la onda esta, ¿no? Una isoterma. ¿Qué quiere decir? Que P por B, ¿cómo es? Cuando tenemos, por ejemplo, un proceso isotérmico. Es variable. P por B, ¿cómo es? Isotérmico, dije. ¿A qué va a ser igual? Es constante. El número de moles es constante. La R es la constante universal de los gases y la temperatura es constante. Entonces, P por B es constante. Ahí la alumna que me contestó recién, ¿lo entendés a eso? Sí, profe, entendí cualquiera, pero sí. Isotérmico. ¿Esto qué quiere decir? Que en un proceso de ese tipo, cuando tengo un isoterma, yo ya conozco algo más, que la relación de P1-B1 va a ser igual a la relación de P2-B2, ¿sí? Y de los distintos estados que estén sobre la misma isoterma, hablé, ¿no? P2-B2, entonces, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir.
cuando nosotros tenemos un proceso como el que teníamos hoy, que era un proceso que lo hicimos así, isotérmico, o cada vez lo inclino menos. La temperatura, y sí, después de aquello, la temperatura permanece constante, entonces dos estados cualquiera sobre la misma isotérmica yo los puedo determinar, ¿sí? Los puedo determinar por este tipo de relación. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Y en la diabática lo puedo determinar por este tipo de relación. Reemplazando, por ejemplo, la presión por la temperatura, ¿no? La presión por la temperatura, o sea, en función de la temperatura y el volumen, fíjense lo que le decía yo recién al alumno. Espérate un poco. Yo dije, si reemplazamos la presión desde la ecuación de los gases ideales, que la perdí acá, desde la ecuación de los gases ideales. Entonces yo reemplazo la presión acá, en lugar de presión pongo N por R por T, N por R por T, ¿sí? N por R por T, sobre B, ahí reemplacé la presión, por B a la gamma, ¿no? Y eso es igual a constante. Más vale que vaya pasando todas estas constantes para allá. Entonces, o sea, esto también sería un valor constante, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que T por B, me sobró un T por B, ahí está. A la gamma, no era al revés, a la gamma menos 1, porque acá tengo gamma y el B de abajo lo paso arriba como B a la menos 1, ¿no? Entonces B a la gamma menos 1, ¿sí? Me va a quedar igual a constante. Eso es lo que son, digamos, para cualquier temperatura, cualquier dos puntos de estos, cualquier temperatura, ya sea esta, sobre el mismo proceso adiabático. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, pero más o menos se entiende. ¿No entendieron esto último o nada de lo que dije? Honestamente me perdí cuando estaba tratando de mostrar la parte del P sobre P. Bueno, a ver, esto lo otro ya se los puedo borrar, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿entendieron hasta lo del proceso adiabático, cómo llegábamos que P por B, ¿sí? Eso sí lo entiendo. Sí, profe. P por B a la gamma, esa la tienen, ¿no? P por B a la gamma, acá tengo, es igual a una constante. ¿Y qué es lo que quería decir? Eso lo entendieron, ¿no? ¿Entendieron a eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes díganme de dónde parto. Luego yo les dije que hiciéramos la comparación con un proceso isotérmico, donde P por B, si el proceso es isotérmico, no me queda ni más ni menos que N por R por T, ¿no? Si es isotérmico, quiere decir que esto me va a quedar igual a P por B, no me sale ni una P igual a la otra. ¿Ustedes han visto de esto? Igual a, si todo esto es una constante, ¿no? Ya que es un proceso isotérmico, entonces me va a quedar igual a constante. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos un gas ideal en un proceso adiabático,
tengo que P por B a la gamma, acá entran a jugar los calores específicos, es P por B a la gamma constante. Y cuando tengo un proceso como este, un isotérmico, P por B es igual a constante. O sea que tengo una relación lineal entre la presión y el volumen, 1 sobre B, y acá tengo una relación de 1 sobre B a la gamma. ¿Está? ¿Lo entendieron a eso? Les hice la analogía con un proceso, les dije y les dibujé, intenté dibujar un proceso isotérmico, donde acá tengo P y acá tengo B, y cualquiera de estos dos puntos yo lo puedo determinar. Esta es la temperatura, acá no confundir con la diabática esta, la diabática roja. Para la diabática roja tengo esta relación. Entonces, y para esta isoterma tengo esta relación. Entonces, yo de acá, de 1, tengo 1, un volumen 1, ¿sí? Y tengo un estado 2 final sobre ese proceso isotérmico con un volumen 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá varía la presión y varía el volumen. Entonces, la relación para este proceso isotérmico también es P por B, nada más que no es a la gamma, sino que es igual a constante. Quiere decir que los valores de las relaciones, que el valor de la relación P1, ¿sí?, por B1, como lo mismo que hice recién, P1 por B1 es igual a P2 por B2 sobre un proceso isotérmico, ¿sí? Estos puntos, condición sine qua non, tienen que estar sobre la misma isoterma, por supuesto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo con esta ecuación y la de los gases ideales. Voy a cambiar este color horrendo que me molesta. Me molesta el color verde, a mí. Bueno, entonces tenemos P por B, había dicho, ¿sí? P por B a la gamma. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, nosotros teníamos de la ecuación de estado, si yo quiero, acá tengo solamente la relación entre la presión, ¿está bien?, entre lo que es la presión y el volumen. Pero si yo quiero meter una relación volumen-temperatura, por ejemplo, tengo que hacer desaparecer la presión. Como el gas que estoy trabajando, no me importa si poliatómico o monoatómico, es un gas ideal, yo tengo esto, ¿no? La ecuación de los gases ideales que recién la puse acá. Igual a N por R por T. 2 puntos, estoy por hacer otra cosa. Bueno, muy bien. Dije que pongámosle que la presión sea totalmente desconocida, difícil de medir. Tengo un proceso adiabático, pero las presiones no las puedo medir. Pero sí puedo determinar las isotermas T1 y T2 en ese proceso adiabático. ¿Estamos? Bueno, entonces voy a hacer desaparecer P. P. Y la voy a poner en función de los valores que sí conozco. P va a ser igual a N por R por T. Esto es, creo, lo que no me entendieron. P sobre, o nada, no sé, sobre lo que sería B, ¿no? Muy bien, me vengo a la ecuación, a la relación de presión-volumen en las adiabáticas y en lugar de P voy a poner N por R, ahí, por T, ¿está bien? ¿Sí? Sobre B por B a la gamma, y eso igual a constante, dije, ¿no?
¿Hasta ahí cayeron en lo que hice? ¿Se dieron cuenta? Sí, profe. ¿Hasta ahí se dieron cuenta lo que hice? Sí, profe. Sí, Bueno. sí. Bien. Entonces, fíjense que ¿a qué iba? En esta constante tal vez me apuré un poco. Voy a poner, lo mismo podría poner T sobre B, ¿sí? T sobre B, por B a la gamma, igual a la constante, esa que tengo ahí. Sigue siendo constante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí voy a bajar el n sobre r. ¿Está bien? ¿Y qué les dije yo? Y esto seguía siendo igual a sigue siendo constante, ¿no? Porque el número de moles y esta es la constante universal de los gases. Entonces todo esto sigue siendo igual a la constante C. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Yo sí. Entonces ahora, si yo pongo T por B, miren lo que estoy diciendo, que T por B a la gamma, por B a la menos 1, ese B a la menos 1 porque subí el denominador, ¿no? Este que tengo acá abajo. Por B a la menos 1 es igual a constante. A la constante C, esa que incluye el número de moles, R y todo eso. Bueno, no importa. Entonces, ahora yo voy a tener que T, acá tengo, en vez de poner los 2B, pongo B a la gamma menos 1, porque sumo, ¿no? Las potencias de un producto se suman, ¿no? De potencia de igual base. Entonces, gamma menos 1 igual a constante. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué significa? Que en un proceso adiabático, la relación, o sea, la relación T1 por B1 a la gamma menos 1, es igual a T2, ¿sí? A T2 por B2 a la gamma menos 1. ¿Sí? A la gamma menos 1. Entonces, yo puedo sacar acá, si conozco las temperaturas y los volúmenes y desconozco la presión, puedo sacar, ¿sí?, la relación o algunas variables en función de las otras. Si conozco la presión y no conozco la temperatura, puedo sacar esto a partir de esta ecuación, puedo sacar las otras presiones y los otros volúmenes en ese proceso adiabático. Esto de la gamma menos 1 y la gamma es solo para los procesos adiabáticos. ¿Estamos con eso más o menos ahora? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Si puede que sea básico las transformaciones, los dibujos de las transformaciones, el diagrama PV, porque siempre que van a encarar un problema, los pasos del problema son los siguientes. ¿Qué tipo de proceso me están describiendo? Hago el diagrama PV y dibujo el proceso. Luego veo todas las variables de estado que tengo y las que no tengo. Y si el proceso, después veo si es un proceso isotérmico, si es un proceso isobárico, si es un proceso isocórico. Bueno, va lo mismo, entonces vamos a tener que, de ahí tenemos que P por B es igual a constante, P sobre T es igual a constante de la ecuación de estado de los gases ideales. Bueno, y después, si es un proceso adiabático, entonces vamos a tener una relación y veo hasta cuántas variables puedo sacar a través de esta relación. Es así. Entonces, ustedes van a tener eso. Recuerden siempre que la energía interna, variable de estado, no importa cómo sea la cosa, siempre que varíe
La temperatura, no importa en qué proceso, en este proceso la energía interna en el proceso adiabático también va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque varía la temperatura. Entonces, siempre varía de la temperatura y el calor específico que se utiliza para la energía interna siempre, independientemente del proceso que sea, es el calor específico a volumen constante. Bueno, todos estos ejemplos de procesos adiabáticos, de las comprobaciones de la energía interna, cuánto vale y cómo es su ecuación y todo eso, todos son aplicaciones del primer principio. Todas. Y más lo que viene adelante, seguimos con aplicaciones del primer principio. Bueno, entonces con esto creo que ya los libero. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si quieren hacerme otra pregunta. ¿Este tema es para el próximo TP? Primer principio es el próximo práctico que empiezan el viernes. ¿El viernes? Sí. Creo que van a hacer algo el viernes porque el martes está el parcial, pero de la unidad anterior, de calorimetría, dilatación y transferencia. Esto es el primer principio de la termodinámica. Gracias. Esto es sí, y estos son procesos que hemos visto de este tipo, donde tenemos un estado inicial y uno final. Próximo que siguen los procesos cíclicos. Después de los procesos cíclicos sigue la explicación de máquina térmica y ahí entra el segundo principio. O sea, con explicarles después procesos cíclicos y tengo que explicar que es un proceso reversible y uno irreversible. La pelotita esa que les hacían tirar en física 1 que iba perdiendo energía es un proceso irreversible. Faltaba nada más la serie geométrica relacionada con esa experiencia. No les damos en series geométricas, ¿eh? No. Creo que campo eléctrico algo van a ver en física 3 con series y sucesiones geométricas, pero no, nosotros no, todavía no. Bueno, bueno, entonces vamos a ver esto y ¿qué otra cosa me quedaba por decirles? Esto sería para el primer principio. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta para hacer. Si no, No, profe. acá En este tema por lo menos no. gente en el chat. Sí. Bueno, entonces quedamos con el otro martes, bueno, y el viernes tienen el tema de la práctica. De esto ya van a empezar con primer principio. Así que asistan a las prácticas porque si no después van a estar re perdidos, porque esto va todo enganchado hasta el final, ¿eh? Primer principio, segundo principio, acá no hay desenganche que valga, ¿sí? Bueno. Profe, yo le quiero hacer una consulta que no es de la clase de hoy. No, sí, yo sí. le había mandado un mail, pero no sé si lo recibió. Ay, vos no sos Ay, espérate que me acuerde. Ivana. Que preguntándome sobre el recuperatorio. ¿Puede ser? ¿O estoy equivocadísima? Sí. Bueno, sí, le había preguntado si podía... Ayer tratamos tu tema con Jessica y lo iban a terminar de ver, iban a ver el tema del examen anterior, del primer parcial. Así que mañana seguramente que te lo va a decir o Jessica o Tania o Pablo, bueno.
Te lo buenísimo. van a decir los profes de la práctica. Buenísimo. No, buenísimo, porque yo me estuve escribiendo con Tania. Sí, ayer tuvimos una reunión y se habló de eso también, entre otras cosas sobre eso. Así que, sí, de eso quédate tranquila. Mañana ahora le voy a mandar un mensaje a los profes para que mañana